Permítanme presentarme de forma muy sencilla, sin complicaciones. Me llamo Marcus, tengo 48 años, y durante más de 2 décadas, trabajé en algo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. No era un trabajo común. ¿Sabes? No era el tipo de profesión de la que hablas, en la mesa. Y la gente piensa que es genial. Era algo mucho más serio, mucho más exigente, mucho más real. Imagínate esto. Estás entre una multitud, en un evento importante, y tu trabajo es estudiarlo todo. Cada acción extraña de alguien que pasa a tu lado. Es como ser un radar humano, pero un radar que nunca se apaga, nunca en tu cerebro, funciona así todo el tiempo, calculando riesgos, evaluando amenazas, trazando rutas de escape. Esto no es paranoia, es profesionalismo. Era mi profesionalismo. Protegía a personas importantes, a políticos, empresarios, a celebridades, a nombres que ves en la televisión, en revistas, en las noticias, y estaba orgulloso de eso, ¿sabes? Cada operación que salió bien, cada situación peligrosa que evité, cada video que logré salvar estando alertado. Eso me validaba entonces. Era mi identidad. No era solo Márquez, era Márquez, el profesional, el responsable, el que nunca falla. Pero la cuestión es esta. Tenía una familia, y la familia era mi oxígeno, mi esposa, Juliana, y nuestra hija, Elena. Elena tenía solo 10 años, cuando todo sucedió. Cuando llegaba a casa, después de un día entero de tensión de vigilancia, de estar alerta como un guerrero, simplemente desconecté. Las abrazaba a ambas. Ese abrazo era mágico. Me liberó de toda la adrenalina. Me hizo sentir humano de nuevo. Íbamos a la iglesia en las fiestas importantes, a Navidad, a Pascua. Ese tipo de cristianismo informal que tiene la mayoría de la gente. ¿Sabes? ¿Crees en Dios? Claro que sí. Sabes que está ahí arriba. En algún lugar. Pero no es como si te pasaras el día pensando en ello. Mis oraciones eran directas, sin rodeos. Dios, protege a mi familia. Y eso era todo en punto final. Era un hombre práctico, centrado en las amenazas que podía ver, evaluar y evitar. Lo invisible, lo espiritual, aquello que no se puede medir ni ver, me parecía tan abstracto, tan lejano, como si no fuera realmente importante comparado con las amenazas reales y tangibles que enfrentaba a diario. Estaba equivocado, completamente equivocado, pero aún no lo sabían. Aún no. Era un martes cualquiera. Puede parecer extraño que recuerde la fecha exacta, pero en momentos que te cambian la vida, nunca olvidas esos detalles. Llovía no con esa fuerza. ¿Sabes? Era una lluvia ligera y persistente, como si toda la ciudad llorara lentamente. El cielo estaba gris and denso, diferencia del cielo azul y extenso de siempre. Estaba trabajando en una operación que se había planeado como sencilla, pero, en mi profesión, nada era sencillo. Todo era complejo. Estaba en mi lugar, haciendo exactamente lo que siempre hacía, observar, analizar, cada movimiento a mi alrededor. Era información que mi cerebro procesaba. El olor de la lluvia sobre el asfalto. El sonido de los coches a lo lejos. La luz, reflejándose en los edificios mojados. Y lo absorbí todo, cada detalle. Como si absorbiera pistas de lo que estaba a punto de suceder. Pero sin saberlo. Es extraño pensarlo ahora, pero tuve esa sensación que sientes cuando sabes que algo va a pasar. No es exactamente miedo, es como si te estuvieras preparando para algo inevitable. Entonces, vi a una niña pequeña, cruzando la calle, con un paraguas rojo, brillante, vibrante en rojo, de ese color que les encanta a los niños. ¿Y saben qué hizo mi cerebro? Automáticamente pensó en Elena. ¿Cómo le encantaba ese color? Tenía un abrigo rojo cuando era pequeña, y siempre que lo usaba, tenía una enorme sonrisa en la cara. Esa misma mañana, al salir de casa para ir a trabajar, Elena me dijo algo que no me llamó mucho la atención en ese momento. Simplemente dijo, «Adiós, papá», con esa sonrisa inocente suya, un gesto tan pequeño y común. Una despedida normal, en un día normal, pero fue lo último que noté antes de que todo cambiara. No lo sabía. Ninguno de nosotros
lo sabía. No sentí dolor. Es importante que lo entiendas. No sentí mareos. No hubo ninguna señal de alerta, nada que indicara, oye, algo grave está pasando. Un segundo estaba de pie, respirando con normalidad, haciendo mi trabajo, pensando en Elena y su paraguas rojo. Al siguiente, era como apagar una luz. Sentí que algo se apagaba. Es la mejor manera de describirlo. Como si se hubiera cortado la luz del mundo entero. Como cuando presionas un botón y de repente todo se oscurece. Todo queda en silencio. Todo desaparece. Y empecé a flotar. No es una explicación científica, lo sea. Pero así fue exactamente como me sentí. De repente, me encontré por encima de mí mismo, miré hacia abajo. Vi mi propio cuerpo tendido en el suelo, vi a mis compañeros corriendo. Vi el pánico en sus rostros, vi cómo me ponían una compresa en el pecho, vi manos realizando RCP frenéticamente, alguien empujándome el pecho arriba y abajo, intentando literalmente devolverme la vida. Las voces de la gente a mi alrededor parecían venir de muy, muy lejos, como si estuviera dentro de un túnel. Marcus, quédate con nosotros. Necesitamos ayuda ya. Lo oí, pero era como un sonido de otro plano, ¿sabes? Como si no fuera parte de mi mundo en ese momento. No daba miedo. ¿Extraño? Sí. ¿Pero miedo? No, porque allí, flotando, observando todo desde fuera de mi cuerpo, sentí algo que nunca había sentido en toda mi vida profesional, en paz. Una paz indescriptible, curiosidad genuina por lo que sucedía, atención plena a cada detalle. Sin miedo, sin pánico, sin ese peso que cargaba a diario, intentando controlar cada situación. Vi llegar la ambulancia. Las luces destellaban, todo estaba en silencio. A pesar de los sonidos a mi alrededor, era como si estuviera en dos mundos a la vez. Uno donde todo era urgencia y caos, y otro donde solo había paz y observación silenciosa. Y entonces, sentí una especie de atracción. No es la palabra perfecta, pero es lo que siento, como una invitación silenciosa. Una puerta que se abre, y yo giré la cara y la seguí. El mundo gris desapareció. No era ese cliché de las películas, ¿sabes? Ese túnel de luz blanca que todos describen. No se parecía en nada. Era diferente, mucho más real. En un momento me encontraba entre colores apagados, sonidos apagados, esa sensación de estar en un lugar que no existe, y al siguiente, estaba en otro lugar, sin paredes, sin cielo, solo un espacio parón vacío, lleno de calidez y luz. Una luz suave, pero vibrante. No era blanca pura, era envolvente, como si esa luz me abrazara por completo. Y entonces, oí un sonido. No era exactamente música, era una vibración en un acorde, como si el universo entero vibrara en una sola frecuencia de... Bueno, la única palabra es amor. Amor puro e incondicional. Ese acorde resonó por todas partes. Resonó dentro de mí y empecé a llorar. Sentí algo indescriptible. Me sentí visto, completamente visto. Cada error que había cometido, cada secreto que había guardado, cada pensamiento cínico que había tenido, cada duda sobre mi fe, cada momento en que había fallado como persona. Todo estaba allí, expuesto, pero sin juicio, solo aceptación, solo amor profundo. Fue como si alguien liberara años de tensión de mi cuerpo, ecos de miedo, años de estar en alerta máxima, años de intentar controlar todo, y a todos a mi alrededor. De repente, esa montaña que llevaba a cuestas, desapareció. Nunca me había sentido tan ligera, tan pura, tan completa. Fue como volver a casa, después de toda una vida perdida. Y entonces, en medio de esa luz, y ese vibrante acorde de amor, algo sucedió. Apareció una presencia, no era humana, pero tenía forma. Tenía un rostro, era Jesús. Lo supe al instante. No fue algo que nadie me hubiera dicho, simplemente lo supe, con absoluta certeza. Esa certeza que nace de dentro, que no se puede cuestionar. No puedo describir ese rostro a la perfección. Lo intentas, y las palabras no se acercan. No era fijo, ¿sabes? Cambiaba constantemente. A veces parecía joven, lleno de energía. A veces parecía anciano,
portador de toda la sabiduría del universo, pero contenía todas las épocas, todas las razas, todas las experiencias humanas, como si ese rostro fuera un mosaico viviente de toda la humanidad. Pero fueron esos ojos los que te cautivaron. No solo me cautivaron a mí, sé que le pasó a cualquiera que los viera. Eran más profundos que el universo entero. Lanos Diamo, capaces de destrozarte el alma y reconstruirla a la vez, como si esa mirada conociera cada secreto, cada dolor, cada alegría que hayas experimentado. Y él habló, no con palabras, ¿entiendes? Me habló directamente al corazón, como si me inculcara pensamientos, emociones y verdades. Dijo, Márquez, bienvenido. Solo eso, 2 palabras, pero tenían tanta fuerza, tanta calidez, tanta verdad, que simplemente me desplomé. Toda mi serenidad se desvaneció. Aquel profesional que había pasado 2 décadas aprendiendo a tener siempre el control, a mantener la calma, a ser fuerte ante cualquier circunstancia, se desvaneció. Era solo un niño ante su creador, un niño pequeño y perdido que finalmente había llegado a casa. Y luego dijo, protegiste a la gente con valentía, con auténtica dedicación. Eso es noble, eso importa. Cada palabra fue cálida. No era solo alguien que reconociera mi trabajo. Era como si esas palabras se filtraran en todas las cicatrices que la vida me había dejado. Intenté responder. Abra la boca. Intenté usar mi voz, que estaba entrenada, para ser firme, clara y autoritaria. Pero salió un susurro frágil. Roto. Sonrió. Simplemente sonrió. Y la luz a nuestro alrededor se hizo aún más cálida. Y las lágrimas seguían cayendo. Porque algo, dentro de mí, finalmente comprendió que toda mi vida, dedicada a la protección, había sido visto, había sido comprendido, había sido validado por algo mucho más grande que yo. Entonces, las cosas cambiaron, no físicamente, porque no existía lo físico como lo conocemos. Cambiaron energéticamente, mentalmente, espiritualmente. Me mostró algo. Mi país amperó, no como se ve en un mapa. No como fronteras, estados o ciudades. Era demasiado diferente para eso. Vi la nación como una entidad viva respirando, una criatura inmensa y vasta, llena de belleza, llena de potencial, pero rota. Marcada por sombras, literalmente sombras que se cernían sobre ella. Y esas sombras estaban compuestas de, bueno, ¿cómo describirlo sin parecer loco? Estaban hechas de miedo, de odio, de división, de orgullo. Y bajo esas nubes oscuras, la gente caminaba millones, pero estaban en la oscuridad, ¿entiendes? Y lo que pasaba era que luchaban entre sí, discutían, peleaban, sin verse, sin poder verse. Era como si esas nubes de oscuridad separaran a las personas, convirtiéndolas en enemigas sin razón aparente. Y entonces, dijo algo que cambió por completo mi comprensión de todo. Esta es la verdadera guerra. No se trata de armas, no se trata de política, partidos ni ideologías. La verdadera guerra se trata de corazones y mentes. Eso tenía un sentido que nada más había tenido en mi vida. Fue entonces cuando vi cómo funciona. Todo acto humano tiene consecuencias invisibles. Un comentario negativo en redes sociales, eso genera una pequeña chispa de odio. Una noticia manipuladora, eso aviva las nubes. Una discusión interminable sobre política, eso hace que las nubes sean más grandes, más densas, más oscuras. Fue horrible verlo. Absolutamente horrible. Ver la fragilidad humana. Ver con qué facilidad la gente cae en la oscuridad. Con qué facilidad se propaga el odio. Pero al mismo tiempo fue esclarecedor, porque ahora entendía que cada decisión importa, que lo invisible es tan real como lo que vemos a diario. Pero entonces me mostró algo más. Me dijo, mira más de cerca y... Mira y vi puntos de luz emergiendo en medio de ese caos, pequeños puntos pero reales, auténticos luces que surgían de las oraciones, de los gestos de bondad, de los actos de fe. Veía una abuela, sola, en su habitación de rodillas, rezando en silencio con lágrimas, corriendo por su rostro. De ese cuerpo frágil surgió una luz brillante, como un pequeño faro en medio de un océano oscuro. Vi a un grupo en una pequeña iglesia de barrio, cantando,
con auténtico fervor, con auténtica fe. De ese lugar surgió una luz que atravesó la oscuridad que lo rodeaba. Vi a un padre bendecir a sus hijos antes de irse a la escuela. Fue un gesto tan sencillo, pero también generó luz, porque ese padre ni siquiera comprendió el impacto de ese momento. No tenía ni idea de que esa bendición creaba protección, esperanza, una vibración que tocaba el alma de cada niño en ese entorno. Cada oración penetraba la oscuridad, sin violencia. Di forma suave, orgánica y natural, pequeños rayos de luz que despertaban a las personas, haciéndolas capaces de ver la verdad, reconectándolas con el amor que llevan, incluso cuando lo olvidan. Y dijo, esto es lo que rompe la oscuridad, no es la política, no es la ley, no es el ejército, no es ninguna solución humana, es la oración, es el amor, es la verdadera entrega a lo divino, es la fe que mueve montañas, porque la fe es esa frecuencia de vibración que todo el universo reconoce. Eso transformó por completo mi comprensión. Había pasado toda mi vida creyendo que la protección y el cambio provenían de las armas, la vigilancia y el control. Pero la verdadera protección, el verdadero cambio, provenían de dentro, de la oración, de la fe, del amor genuino. Entonces, mi visión se amplió. No dijo nada, pero empecé a ver más allá de mi país. Veía un continente entero en Latinoamérica, y eso era diferente. Era como si todo ese continente fuera un organismo dormido, un gigante dormido que empezaba a despertar. Lentamente, poco a poco, casi imperceptiblemente, vi naciones enteras conectadas por esas mismas nubes de oscuridad. Pero algo estaba sucediendo que la mayoría de la gente no veía. Había movimientos, cambios, como si alguien, o alguna fuerza, estuviera trabajando entre bastidores, derribando viejas estructuras, abriendo caminos para que entrara la luz. Y entonces me mostró a un hombre que el mundo conoce, un hombre que inspira división, amor y odio a la vez, un hombre cuya presencia en la política mundial parecía todo menos accidental, y dijo algo que cambió mi comprensión de la política global. Este hombre es un instrumento, ¿no lo sabe? Pero lo es. Su misión, visible o invisible, es derribar las viejas estructuras de control en Latinoamérica, estructuras que han encarcelado a la gente durante generaciones. Eso me confundió al principio. ¿Cómo podía alguien tan controvertido, tan imperfecto, tan criticado por miles de millones de personas, ser un instrumento divino? Pero luego me explicó algo profundo. Fuiste un protector físico. Entendiste que, a veces es necesario hacer cosas que la gente no entiende. Que a veces la protección requiere acciones que parecen duras, incomprensibles, incluso brutales. Esto es similar. Lo que este hombre hace política, económica y diplomáticamente es como una cirugía en el cuerpo del continente en duele. Parece caótico, pero es necesario extirpar el tumor que lleva décadas creciendo. Continuó, y sus palabras resonaron en mí con una claridad innegable. Latinoamérica se está liberando, no por él personalmente, sino a través de él, a través de las decisiones que toma, la gente con la que se une, las estructuras que transforma. Hay una ola de despertar, gente cuestionando viejas narrativas, gente buscando la verdad, gente conectando espiritualmente de maneras nunca antes vistas, y esto aterroriza a los poderes que han controlado a esos pueblos durante tanto tiempo. Por eso el odio es tan intenso, por eso los ataques son tan feroces, porque la luz está rompiendo las cadenas. Sentí su peso, una misión global, una estrategia espiritual que trascendía la política, la ideología, lo que la gente podía entender con solo ver noticias y redes sociales. Era como si el universo entero estuviera en movimiento, como si Dios estuviera orquestando un despertar continental, al que la mayoría de la gente estaba completamente ciega. Luego me mostró algo más. Me mostró una figura pública, alguien muy conocido, alguien de quien todo el mundo habla, y alrededor de ese hombre reinaba el caos. Había nubes oscuras y agitadas. Literalmente, una guerra invisible se libraba alrededor de ese ser, pero también había pequeñas luces, personas orando por ese hombre, creando protección espiritual mediante la oración, personas que comprendían que, por imperfecto que fuera ese ser,
desempeñaba un papel en algo mucho más grande, y me dijo algo tan directo como una flecha. No te centres en el hombre. Me fijo en su papel, no en su perfección. Usé a este hombre como herramienta para derribar ciertas barreras espirituales, para despertar a la gente, para hacerles ver la verdad. Mayo, ere tras todo el caos. Continuó. El verdadero enemigo no es un político. El verdadero enemigo es la oscuridad que habita en los corazones humanos. La oscuridad es lo que separa a las personas. La oscuridad es lo que crea odio, división y miedo. ¿Y saben cuál es el arma contra esa oscuridad? Señaló las pequeñas luces que había visto. Las oraciones. Los gestos de bondad en los actos de fe. El arma es la luz. Y la luz proviene de la oración sincera, de la entrega genuina, del amor verdadero. No importa si la persona es rica o pobre, no importa su color, ni su origen. Una oración sincera es tan poderosa como un ejército. Estaba absorbiendo todo esto, la complejidad, la profundidad, la dimensión espiritual de cada acción humana. Comprendía que nada de lo que conocemos superficialmente refleja plenamente lo que sucede debajo, en el nivel invisible, que cada persona lleva una guerra dentro, y que esa guerra se puede ganar o perder según las decisiones que tomes. Y entonces se acercó a mí, puso una mano en el hombro. No era físico, pero era real, era pura energía. Pero lo sentí como el toque más profundo y verdadero que jamás había experimentado como Ancelo. Un sello de misión, una marca que decía: ahora perteneces a algo mucho más grande que tú. Y él dijo: tu misión no ha terminado aquí. Regresarás a Anse. Lo dirás a esta gente. Les enseñarás a luchar la guerra correcta, porque la mayoría ni siquiera sabe que hay una guerra en marcha. Les enseñarás que la verdadera protección de una nación no proviene de políticos, partidos, ni leyes. Continuó. La verdadera protección viene de Dios. Viene de la oración. Viene del amor. Cuando una nación entera comprende esto, cuando la gente reza con sinceridad, cuando abandona el odio y abraza la luz, entonces todo cambia. La política cambia, las leyes cambian, los corazones cambian. Sentí que algo me jalaba. No era agresivo, era como una invitación suave, pero inevitable, un tirón del mundo físico que me llamaba. No quería irme. La paz, el amor, la luz que experimentaba en ese lugar eran tan intensos que la idea de regresar a la realidad física parecía imposible, pero sabía que tenía que irme, que había una promesa que cumplir, una misión que cumplir. Así que dejé esa luz. Tishis, amor. Dejé esa paz absoluta y regresé. Desperté con fuego en el pecho, frío en el cuerpo. La lluvia me empapaba la cara, ambulancia, paramédicos por todas partes. Vosikis gritando caos. Había regresado al mundo físico. Estaba viva. Abrí los ojos y al instante lo recordé todo. Cada detalle, en cada sensación, en cada palabra. Y empecé a llorar desconsoladamente. Los paramédicos realmente no creían que hubiera despertado, porque según todo el equipo, según todas las mediciones, según el protocolo médico estándar, estaba clínicamente muerto. Mi corazón dejó de latir durante 22 minutos. 22 minutos. Llevaron mi cuerpo al hospital. Me hicieron todas las pruebas posibles, todos los exámenes, todos los análisis. Y lo curioso es que no hubo secuelas en ninguna. Mi corazón funcionaba perfectamente. Mi cerebro, sin daño neurológico. Mis pulmones, sanos. Todo. Los médicos, literalmente, no pueden explicarlo. Miran mis pruebas, mi historial médico, el tiempo que mi corazón dejó de latir, y simplemente guardan silencio, porque desafía la lógica, porque no debería ser posible. Pasaron semanas en el hospital, semanas en las que los médicos seguían haciéndome pruebas, semanas en las que procesaba todo lo que había visto, oído y sentido en ese lugar. Louisville. Mientras me hacían pruebas una tras otra buscando una explicación científica, recordé el rostro de Jesús en la cuerda del amor, las pequeñas luces que atravesaban la oscuridad y la visión del despertar de todo el continente, porque había visto la verdad. Había experimentado lo invisible, había recibido una misión de algo mucho más grande de lo que la medicina o la ciencia pueden explicar, y ninguna prueba médica podría arrebatármela.
Ninguna explicación racional podría dar sentido a lo que había experimentado. Cuando le conté a Juliana, mi esposa, cada detalle, me miró con esa mirada que solo se ve cuando alguien reconoce la verdad. Una mezcla de miedo y reverencia, y simplemente dijo: Marcus, has cambiado, y por su forma de hablar, supe que era una observación, no una crítica, que veía algo diferente en mí porque tenía razón, había cambiado profundamente. Y no era un cambio que se pudiera fingir ni disimular, era una transformación que venía de dentro, que lo afectaba todo. Mi esposa lo notó. A mi hija Elena lo notó. Cualquiera que me conociera, lo notó. No podía volver a mi rutina como si nada hubiera pasado. Porque lo había visto. Había estado allí. Había hablado con Jesús. ¿Cómo puedes ver el mundo de la misma manera después de eso? ¿Cómo puedes ver a la gente peleando por política, por cosas mundanas, cuando sabes que la verdadera guerra es espiritual? Empecé a ver el mundo de una manera completamente diferente. Cada conflicto que presenciaba, cada discusión acalorada, cada acto de odio, sabía lo que representaba. Era alimento para las nubes oscuras. Era una chispa de oscuridad, pero también empecé a notar las pequeñas luces. Una persona siendo paciente, cuando quizás estaba enojada. Alguien mostrando compasión, cuando quizás estaba juzgando. Una madre rezando por sus hijos. Un grupo de personas rezando juntas. Estas eran las pequeñas luces, y ahora entendí que cada una de ellas importaba. Cada una atravesaba un poco la oscuridad. Empecé a escribir empecé a dar conferencias, empecé a enseñar, ministré en iglesias. Ministré en escuelas, ministré en comunidades, porque esa era mi misión, explicarles a las personas que tienen poder, que no se necesita ser poderoso ni rico para marcar la diferencia. Una oración sincera es más poderosa que cualquier ley. Una oración sincera es más efectiva que cualquier ejército. Una oración sincera es más profunda que cualquier plan político, porque la oración te conecta directamente con la frecuencia más alta del universo. Y desde allí, todo es posible. Elena, mi hija, notó mi silencio meditativo. Empezó a darse cuenta de que pasaba largos ratos reflexionando antes de dormir. Un día me preguntó con esa inocencia que solo poseen los niños: Papá, ¿aún ves lo que viste ese día? Y le respondí con sinceridad: sí, mi amor, en todos los días. Y cada día me enseña a ser mejor persona, porque es verdad. Cada día veo esa visión en Brasil, la nación viva, esas nubes oscuras, pero también esas pequeñas luces, y toda Latinoamérica despertando. Y elijo ser una de esas luces. Elijo amar incluso cuando odiar sería más fácil. Elijo vivir la misión que recibí. Ahora observo mi continente con otros ojos. Veo los momentos críticos, los acalorados debates políticos, el creciente odio digital, las noticias manipuladoras, pero también veo la resistencia silenciosa, veo oraciones en habitaciones cerradas, veo gestos de bondad ocultos al mundo, veo naciones despertando, veo la luz rompiendo cadenas que han atado a los pueblos durante generaciones. Cada acción positiva es una luz que atraviesa la oscuridad, y ahora comprendo plenamente mi papel en esta batalla. No soy político, no soy soldado, soy un guía. Soy un testigo. Soy alguien que ha experimentado la luz directamente, y ahora tengo la responsabilidad de compartirla, de despertar, de recordarle a la gente que tienen poder, que tienen un arma invisible, pero real, y que en Latinoamérica, así como en todo el mundo, se está produciendo un despertar. Sé que me enfrentaré al escepticismo. Mucha gente se reirá. Lo llamarán fantasía o delirio. Dirán que tuve una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro. Está bien. No necesito convencer a nadie. Mi experiencia es personal, es real, es mía. Pero quienes sientan la verdad en estas palabras, quienes reconozcan el despertar que está ocurriendo, sepan que no están locos. Pero para quienes escuchan esto y sienten una punzada en el pecho, para quienes reconocen la verdad, incluso cuando se dice de forma poco convencional, les imploro a no pierdan el tiempo. Empiecen ahora
Dejen de pelear con sus vecinos. Dejen de discutir con sus amigos sobre política. Salgan de esa trampa de odio que atrapa a millones de personas en todo el continente. Oren, solo oren. Con sinceridad, con fe. Con entrega genuina, porque esa oración crea una luz. Esa luz atraviesa la oscuridad. Y cuando juntos creamos suficiente luz, cuando suficientes personas oran, cuando suficientes corazones se abren, todo cambia. La nación cambia, el continente cambia, el mundo cambia, las cadenas caen. La gente despierta. La verdad emerge. Antes de irte, escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. No es curiosidad. A veces te das cuenta de que no estás solo con solo leer otro comentario. Si esta historia te conmovió de alguna manera, compártela con alguien cercano a ti. Quizás esta persona necesite escuchar esto hoy. Y si queréis seguir escuchando historias contadas tal y como se vivieron, sin teatralidades ni frases bonitas, suscribiros al canal